Bienvenidos a la clase de las divergencias de nuestro entrenamiento básico de cero a novato por parte de la Universidad de Trading. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta gran información en un curso que los llevará de cero a novato, de no saber nada, a tener las nociones básicas para comenzar este mundo apasionante del trading. Quiero pues que ustedes se me concentren mucho en este tema, porque este tema es tan importante que nos puede dar mucho, pero mucho valor y complementar todo lo que hemos venido aprendiendo poco a poco durante todo el entrenamiento. Esto va a ser bastante interesante, necesario también para continuar aprendiendo y avanzando. Entonces, vamos con el tema. Entonces, las divergencias. La divergencia, digamos que no es un indicador como tal, pero es la reacción que tiene el precio comparado con un indicador. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos aprovechar este conocimiento para mejorar nuestro trading, nuestras técnicas. Realmente funciona de maravilla cuando las identificamos y cuando aprendemos. La divergencia ocurre cuando el movimiento del precio y el indicador toman diferentes direcciones. Por eso decía que no es un indicador como tal, porque es, digamos, el actuar, la interacción entre dos cosas importantes, el movimiento del precio y un indicador. Entonces, existen varias clases de divergencias. Hoy estaremos viendo clase A, clase B y clase C. Hay otras que se llaman divergencias ocultas, bueno, que es un tema un poco más avanzado que veremos dentro de la Universidad de Trading, ya un poco más avanzado, cuando ya estemos, digamos, haciendo trading, ya podemos trabajar con ese tipo de divergencias. Bueno, entonces el tema es que la divergencia de clase A es una de las más relevantes y ofrece las mejores señales. Regularmente indican un cambio súbito y sostenible, es decir, el, el precio gira, cambia y es mucho más fiable la divergencia. La divergencia alcista consiste en que el precio hace un valor más bajo, como acá, más bajo, y luego el indicador hace un nuevo máximo. Si se dan cuenta, el precio va para abajo, pero el indicador va para arriba. Entonces, ahí tenemos el ejemplo eh, de esta gráfica que estamos viendo, nos da esa señal. Fíjense cómo el precio va bajando, pero el indicador RSI va subiendo. Ahí se nota. También lo podemos ver en el MACD. A partir de aquí va subiendo, pero lo marqué con el RSI para ser un poquito más específico. Entonces, esta divergencia alcista que estamos viendo acá termina dándonos un movimiento que hacia arriba, alcista, por eso se llama alcista. Bien, la bajista es lo contrario, el precio va subiendo y el indicador va bajando. Se nota en el RSI y en el MACD. Fíjense cómo el MACD hace un punto más alto, luego uno más bajo, pero el precio está para el otro lado.
Esta clase de divergencia es la más relevante. Es la que, digamos, da mayores resultados en términos de confiabilidad, digamos que es la que más confianza genera, es la que podría darnos mejores resultados. Está la divergencia clase B. Bueno, la clase B alcista se presenta cuando el precio hace un doble piso o un doble suelo y el indicador hace un nuevo bajo más alto que el anterior. Es una señal fuerte de compra. Veamos. Doble piso o doble suelo, ¿ven? El precio y el indicador va para arriba. En este caso, el RSI. Pero también lo notamos un poco en el MACD, porque también va subiendo un poco más, pero el precio se va manteniendo en una zona plana, digámoslo de esa forma, haciendo doble piso, doble suelo, y de inmediato empieza el precio a subir. La divergencia B también es confiable, pero mucho más la divergencia clase A. La divergencia clase B bajista se presenta cuando el precio hace un doble techo y el indicador hace un nuevo alto más bajo que el anterior. Es una señal fuerte de venta. Veamos. Entonces, el precio hace un doble techo. Ahí está, 1 y 2. Pero el indicador hace un nuevo mínimo. Está un poco más alto aquí y luego está más bajo acá. ¿Ven? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el MACD. El MACD está un poco más alto aquí, pero aquí está un poquitín más abajo. Se nota más con el RSI en este caso particular. Y el resultado de esto es que el precio cae. Por eso dice que es una señal de venta. Y está la divergencia clase C. Alcista se presenta cuando el precio hace un mínimo más bajo y el indicador hace un doble piso o un doble suelo. Es una señal débil de compra. Veamos el ejemplo. Entonces, el precio va más abajo y el indicador hace un nuevo piso igual al anterior. Eso es un doble piso, un doble suelo. ¿Ven? Entonces, en ese caso, es alcista, pero es más débil. ¿Ven? Por ejemplo, acá en esta zona del MACD no se nota igual. Por eso el RSI nos da un poquito mejor la señal. Pero es débil, o sea, no es tan confiable como las anteriores. Por eso no nos podemos confiar mucho de esta, pero sí podemos estar atentos y analizar otro tipo de cosas, por ejemplo, como el volumen. El volumen sería otra de las señales que podríamos estar atentos para verificar esa divergencia. Y la divergencia bajista clase C se presenta cuando el precio hace un máximo más alto y el indicador hace un doble techo. Es una señal débil de venta. Observen, entonces el precio está más alto, pero el indicador hace un doble techo. Es una señal débil de venta. Y aquí lo encontramos, que no fue tan fuerte al comienzo. Más adelante de pronto sí bajó, pero no fue tan alta. ¿Ven? Eso es súper importante. Y a eso pues se le suma lo más importante, soportes y resistencias, es decir, el mismo precio. El precio va dejando la huella, nos va diciendo cuáles son los precios más altos, cuáles son los más bajos. Y aquí encontramos que el precio ha subido porque después de que estaba en una resistencia, porque este precio fue el más alto y acá otra vez lo repitió, no pudo continuar, bajó, luego subió, pero subió sin fuerza. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el RSI que no hubo mucha fuerza en esa subida. Por lo tanto, es una señal para vender. Al final, el precio termina cayendo. Entonces, eso es lo que tenemos. En el MACD no se nota tanto como en el RSI, pero igual funciona. ¿Ven? Entonces, bueno, esas son las divergencias que vamos
aprendiendo, ya vimos las tres clases de divergencia: clase A, clase B y clase C. Lo que queda ahora, pues es en la práctica, con un mercado en funcionamiento, con el mercado abierto, es mirar realmente si funciona o no. Entonces, para ello, vamos a elegir una acción, cualquiera de ellas. Creo que antes de eso, bueno, sí, vamos a quitar los pivots points. Vamos a quitarlos aquí. Claro, debemos quitarlos y más bien agregamos el RSI, que también nos puede servir. Índice de fuerza relativa. Vamos a ver si este nos funciona. No, este no es. A ver, vamos a borrarlo. Y busquemos entonces un RSI que esté totalmente libre. A ver, este. No. Este no me sirve. Vamos a borrarlo y busquemos uno que sí funcione. O podemos cargar, por ejemplo, este. Veamos. RSI índice de fuerza relativa. Vamos a ver si lo encontramos. Necesitamos uno que esté. A ver, no encuentro un RSI solo. A ver si este es. No, no me sirve. Debemos buscar un RSI que no tenga ningún nada adicional. Vamos a ver por qué no aparece. A ver. No sé por qué no encuentro el RSI. A ver, busquemos. A ver si este también. Bueno, este podría funcionar, aunque este es estocástico y no es como el que estamos buscando. Pero bueno, vamos a tratar de trabajarlo. Bien, entonces la idea es buscar la diferencia en los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un doble techo y aquí tenemos un mínimo más bajo. Entonces, esto nos indica que el precio tenderá a buscar una caída. Aquí hay otra divergencia. Observen esta. El precio baja un poquito más, pero resulta que el indicador es más alto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el precio va para arriba y efectivamente así fue. ¿Qué nos decía aquí? Que el precio iba para abajo y efectivamente así fue. Observen otra que sucedió el día de ayer. Acá. Borremos esto y hagámoslo entonces. Un doble suelo acá en esta zona. ¿Y cómo estaba el indicador en ese momento? Veamos. Estaba subiendo. ¿Qué me estaba diciendo ahí? Que el precio iba para arriba. Y efectivamente así fue. Miren. El precio subió y subió, subió, subió. Hasta ahí. ¿Ven? ¿Y qué sucedió después? Bueno, nos dio otra señal de divergencia justo aquí, donde hace un doble techo, pero el indicador hizo un nuevo mínimo y directamente el precio abajo. ¿Qué está sucediendo aquí? Nos está dando una divergencia, precio bajando, indicador subiendo y ya el precio va arriba. ¿Ven cómo lo vamos detectando fácilmente? Eso fue en 5 minutos. Vamos a ver la misma, todo igual, pero en 15 minutos.
Vamos a ver cómo se ve, a ver si lo detectamos de la misma manera. Y podríamos decir, por ejemplo, a ver acá, hay como una especie de doble suelo, pero acá el indicador, que es este de aquí, nos indica, tenemos que marcarlo en la misma área, sería aquí, y el otro está aquí, ahí, ahí, precisamente ahí. Efectivamente, está funcionando en 15 minutos, ¿ven? Ahí se ve claramente. En 15 minutos, el precio es más bajo. ¿Cómo está el indicador? El indicador hay que marcarlo ahí. Aquí no es muy claro, ¿cierto? Porque van casi igual. Veamos esto mismo, por ejemplo, en una hora. Porque a mayor temporalidad cambia totalmente todo, ¿no? Entonces, el mismo acá está haciendo este nivel. Y aquí, por ejemplo, el indicador es más bajo. Este también funcionó muy bien. O sea, esta estaba detectándose también en una hora. A mayor temporalidad, bueno, también podrían existir grandes posibilidades, pero ya depende del tipo de trading que cada uno hace. Si uno va a hacer solamente scalping, debe tener temporalidades más pequeñas. Si uno va a hacer de pronto swing trading, pues son temporalidades más grandes y así sucesivamente. Veamos, por ejemplo, esta de aquí. Aquí hay un doble, prácticamente un doble techo y vamos a ver cómo estaba el indicador justo en ese momento. Cuando llega ahí es más bajo, ¿sí? Eso nos indicaba la posibilidad de ¿qué? De continuación bajista, pero en días la continuación sí cayó, pero no cayó tanto como de pronto se esperaba. Y ahí es donde el soporte y la resistencia juegan el papel importante. Todo esto que está aquí es soporte. Entonces, no es fácil que el precio vaya a caer de esa zona. Mientras varias veces lo haya tocado, es muy difícil. Por eso, no solamente el indicador y la divergencia deben ser nuestros componentes del trading, sino que también al saber de soportes y resistencias, sabemos que ahí puede suceder algo. Una es que rompa y caiga con fuerza, otra es que el precio se mantenga y vuelva a los precios más altos. Por ejemplo, en la parte inferior encontramos una divergencia. Aquí está muy marcada la divergencia en esta zona de aquí, porque el indicador, cuando el precio se encontraba ahí, el indicador fue más alto. Y eso que hizo con el precio, pues vimos como el precio volvió a subir. ¿Ven? Entonces la divergencia va marcando esa pauta. ¿Ven? Justo ahí y el precio comenzó a subir. ¿Ven? Ahora, si marcamos la divergencia más larga, por ejemplo, hasta acá, donde el precio hizo un nuevo alto, ¿cómo debió haber estado la divergencia? ¿O cómo debió haber estado el indicador? Tenía que haber estado más alto para poder estar en convergencia, pero si era más bajo, a partir de este punto, que es el otro que está aquí, ahí teníamos una divergencia clarísima. Precio más alto, indicador más bajo. ¿Qué sucedió? El precio terminó cayendo hasta acá. Y el indicador, pues, sigue la referencia. Ahí está. ¿Ven? Ahí lo tienen. Ahora, otra divergencia para que ustedes se den cuenta que esto sucede continuamente.
tomen los puntos más bajos. Si lo quieren lo pueden tomar acá, por ejemplo, o acá, no sé. Donde sea que lo tomen, el precio siguió bajando, pero uno tiene que mirar el indicador. ¿Cómo estaba el indicador? Estaba plano, ¿sí? Prácticamente. Eso es una divergencia. De ahí en adelante el precio comenzó a subir. Entonces, fíjese cómo en varios escenarios, en varios momentos, la divergencia nos va marcando. Lo hemos visto en velas diarias, velas de 1 hora, de 15 minutos, de 5 minutos. En todo tiempo, las divergencias se van marcando. Entonces, si el trading mío es, por ejemplo, a corto plazo, pues seguramente me pasaré a 5 minutos o incluso 2 minutos para poder ver este tipo de situaciones. ¿Ven? Por ejemplo, esta estaba muy clara. O sea, yo aquí, si me fijo en los indicadores, en la divergencia, voy a notar que el indicador no fue más bajo, sino más alto. ¿Qué me está diciendo esto? Que el precio en una alta probabilidad va a subir. Y ahí lo están viendo. ¿Ya? Es total. Ahora, el indicador, por ejemplo, el precio me está haciendo un nuevo mínimo, un nuevo alto acá, por ejemplo, pero es más bajo. ¿Ven? Entonces yo tengo que esperar a ver si realmente encuentro una divergencia en algún punto, en algún momento. Por ahora, la divergencia estaba marcada aquí abajo. Entonces, puedo seguir utilizando cualquier compañía para que ustedes puedan apreciar la misma situación una y otra vez. Por ejemplo, Apple ha tenido una zona de soporte clarísima ahí. Si vieron la clase de soportes y resistencias, se darán cuenta que esta zona ha sido muy difícil para que el precio la pueda sobrepasar. Pero lo más importante es mirar cómo va actuando, por ejemplo, el indicador en esos puntos. Aquí el indicador era más alto. ¿Qué me decía? Que el precio posiblemente iba a subir. ¿Ven? Ahora tenemos otro aquí, por ejemplo, en esta zona. Esta de aquí. A ver, acá. Aquí más bajo el precio, pero resulta que el indicador, ¿cómo está? Está en un doble suelo o doble piso. Clarísimo, ¿no? Al encontrarlo así, ¿qué hacemos? Vamos para arriba. Lo que sucede es que si estamos trabajando en 5 minutos, pues debemos estar atentos a las señales de 5 minutos. Si nosotros vamos a trabajar a más largo plazo, debemos trabajar con señales de 15 minutos, que deberían ser totalmente diferentes. Aquí se ve totalmente distinto, aunque sigue existiendo divergencia, que no se puede negar, que cuando llegamos a esta zona de soporte, llegamos con divergencia clarísima en el indicador. ¿Ven? Pero ya cambia la percepción. Cuando vamos, por ejemplo, a 1 hora, esto es totalmente distinto. Nuevamente, la misma área de soporte y encontramos el indicador más alto. ¿Ven? Entonces, ahí nos está indicando que el precio posiblemente va a subir. Lo que sucede es que en este mismo instante estamos dentro de una lateralidad o rango que no se ha resuelto. Yo puedo marcar los puntos más altos y los más bajos y ahí estoy encontrando mi rango. Entonces, si este rango, por ejemplo, llegase a romper para abajo, pues seguramente el precio encontrará zona de soporte o resistencia ahí en esa área que ya lo hemos visto. Aquí más o menos es una zona, ahí se puede ver, ¿no? Resistencia, soporte, soporte. Seguramente llegará el precio ahí rápidamente y veremos si el precio tiene la fuerza para continuar cayendo. Siguiente punto de caída, pues seguramente podrá ser por acá en esta área.
donde fue resistencia, resistencia, y de aquí comienza un nuevo nivel. Y así sucesivamente vamos encontrando ciertos niveles. Eso depende cómo lo hayan analizado, si es en 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Entonces, ahí encuentran realmente mucho material para complementar su trading y para no cometer errores. Porque si yo estoy viendo divergencia alcista, no puedo entrar bajista. Si veo divergencia bajista, pues no puedo entrar alcista, a no ser que tenga otro tipo de señal, como por ejemplo una resistencia o un soporte fuerte que, digamos, anule esa divergencia y me permita trabajar mucho más tranquilo de que no me vaya a cambiar de dirección el precio sin haber visto la divergencia, sin haber estudiado y tenerla en cuenta por lo menos al momento de la entrada. Entonces, esto no es que sea una estrategia, esto es más bien una señal, no es una técnica, es una señal de que el precio está haciendo algo diferente a lo que está haciendo el indicador. O sea, eso es básicamente lo que estamos analizando. ¿Ya? La última que voy a explicar para que lo tengan claro. Divergencia, precio más alto y aquí precio o indicador prácticamente más bajo. Resultado de eso, que el precio terminó cayendo. ¿Ven? Eso fue lo que hizo. ¿Hasta dónde cayó? A una zona que ya se conocía, zona de soporte. Ahí está. Esto fue soporte, volvió a caer ahí antes de subir. Y así se repite el ciclo una y otra vez, una y otra vez. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esta clase la repitan y la repitan hasta que les quede totalmente ahí en su conocimiento, arraigada en su cabeza, en su mente, adherida a su aprendizaje.